Íntimamente vinculado a la labor que desarrolló José Plopper en la experimental, ¿no? Indudablemente era un hombre que conocía, no solo conocía técnicamente el campo, sino que había sido secretario de Agricultura, políticamente sabía dónde nos apretaba el zapato y siempre se estaban buscando cosas nuevas, eso es real también. Pero se buscaban cosas nuevas con el muy buen apoyo técnico que siempre podía brindar la estación experimental, ¿no? Ahora, el tema de la crisis, si bien empezaron a obtener nuevas variedades de caña, en una época estábamos hablando de 600 kilos por surco, un cañaveral bien dotado que ya era de 700 kilos por surco, o sea, 40 toneladas por hectárea o menos. En estos momentos estamos de 60, 70 y 80 toneladas, según el conocimiento al cual ha podido acceder el cañero o el productor cañero, ¿no es cierto? Y en todo eso la colaboración de la estación experimental ha sido básica, fundamental para eso, ¿no? Bueno, y eso ha permitido indudablemente, en este momento estamos hablando, Tucumán producía 500.000 toneladas con 300.000 hectáreas de cañaveral, en este momento estamos con 225.000 hectáreas y con una producción que prácticamente es 2 veces y media la que se producía hace 30 años, ¿no? Y bueno, y en todo eso, indudablemente, es siempre la estación experimental la que ha ido marcando la pauta y señalando el objetivo, ¿no? Ya que no es solo la caña, después ha venido el citrus, el caso de la palta, que empezó mucho, en esa época el primer entusiasta de la palta era el ingeniero Jorge Toll, creo que uno de los hijos estaba también en la experimental, que era un entusiasta de la palta. En esa época era pequeña, digamos, era casi una cosa de un árbol de jardín, ¿no es cierto? Y bueno, se ha transformado en un muy interesante producto, ¿no es cierto? La estación experimental tenía en ese momento, en el año 77 más o menos, en realidad se pivoteó alrededor de un trabajo que había iniciado, que Tucumán en realidad muchas veces la gente se olvida, uno queda allá en el olvido, pero un motor importante de la primera etapa del plan del alcohol usado como combustible, el alcohol deshidratado, fue el ingeniero Vallejo, Eduardo Vallejo, que era de la Universidad de Tucumán y que era un entusiasta del uso del alcohol como combustible. Y no solo era un entusiasta, sino que era un estudioso sobre eso. Aparte tenía el hobby de su auto, que lo hacía andar casualmente con alcohol. Y después él, conjuntamente con alguien que fue secretario de Desarrollo en Salta y que yo lo contraté, que era el contador Ruiz, ellos hicieron un primer estudio económico sobre el uso del alcohol como combustible y cuáles eran las ventajas. En realidad en esa época, digamos, hablo por boca de ganso, que todavía sigo siendo un pobre contador público, pero en esa época el planteo es que el alcohol era un mejorador de la calidad del nafta. Incluso una de las versiones que se manejaban en esa época es que la nafta virgen mezclada con alcohol transformaba la nafta virgen en prácticamente una nafta común, o sea, la nafta virgen tenía 60 y pico de octanos y con el alcohol se iba a 84 octanos. Y entonces las petroleras, por otro lado, tenían un ahorro sustantivo porque no había que reprocesar para obtener nafta super o nafta común, esa. Y por otro lado, el MTB, creo que se usaba en las mezclas, se hacía innecesario. O sea que el planteo, más que como un combustible más, el planteo originario era que el alcohol tenía las características de un mejorador en la calidad de las naftas, lo que permitía en realidad darle mucho mejor precio al alcohol. Por otro lado, en esa época también empieza a crecer en Brasil, a partir del 75, el plan de Proalcohol se llamaba, y extrañamente Brasil era un pequeño productor de alcohol, años 74, 75, no daba mayor importancia al alcohol.
Bueno, Brasil puso mucho dinero en facilitar la fusión y desaparecieron en esa época aproximadamente 70 ingenios porque se permitió la fusión. En Brasil había ingenios de 200 toneladas de molienda por día, eran, digamos, mini ingenios. Hoy en día hablamos de ingenios en Brasil de 30.000, 35.000 toneladas por día, pero en esa época desaparecieron todos esos ingenios chicos y se empezó a desarrollar la producción de alcohol en una forma distinta. Y extrañamente digo por eso, porque los primeros pasos de Brasil en alcohol se hizo mucho con técnicos que estaban originados acá en Tucumán, que habían trabajado en Tucumán en destilerías acá y que trabajaban en Brasil y permitieron ese desarrollo que después fue explosivo, ¿no es cierto? Hasta que a finales de la década del 80 que un poco cambiaron las cosas tanto en azúcar como en alcohol, pero en ese momento la Experimental fue un colaborador importante para desarrollar el plan Alconafta, que bueno, se hace el lanzamiento, en esa época era interventor o gobernador Montiel Forzano, que era un hombre muy interesante, Montiel Forzano, muy equilibrado, muy serio en los planteos. Estaba Federico Lanes en su tiempo como ministro de Economía, y bueno, eso se pudo llevar adelante porque las cosas se hicieron muy en serio. Tanto que alguna vez Vallejo colaboraba muchísimo, el ingeniero Vallejo, con la estación experimental, tanto que en la estación experimental se creó una oficina que hacía los análisis económicos y técnicos de los resultados del plan Alconafta. Estaba un ingeniero Bustos, en eso estuvo trabajando como 2 años ahí en la experimental. Y bueno, todo eso le dio seriedad al plan, y que se cayó en el 89 cuando hubo una muy mala cosecha de caña, heladas y todo lo demás, y la disponibilidad de caña prácticamente para hacer alcohol se cayó brutalmente. Entonces, al no haber caña no se produjo alcohol, y después los industriales no quisieron volver a la producción de alcohol en ese momento. Para mí personalmente fue un gran error, porque si no hubiéramos seguido, no hubiéramos tenido este paréntesis de casi 20 años, sino que hubiera sido una actividad creciente, ¿no? Pero son a veces los errores que se cometen, pero la Experimental trabajó activamente en el desarrollo del plan. Ya en esa época estaba el director técnico Víctor Hemsi, que bueno, también que se trabajó mucho en ese tema, ¿no? Que fue interesante, ¿no? La Experimental tuvo mucho que ver en eso, mucho que ver. La Experimental y, como yo decía, y el ingeniero Vallejo. El ingeniero Vallejo, en realidad, yo me acuerdo que un día me encontré, yo conocí a un técnico importante de YPF en Buenos Aires, y me dice, mira, cada vez que avisan ustedes que viene el ingeniero Vallejo a hablar con los técnicos de YPF sobre los temas del alcohol como combustible, se rajan todo, le tienen terror, porque el conocimiento que tiene Vallejo y la solvencia que tiene en el tema tan espantoso, que los técnicos de YPF le tiemblan. Y así. Y fue, digamos, un motor muy importante en esa etapa, Vallejo, ¿no? Es una excelente persona. Innovaciones en materia administrativa, porque en la época que yo estaba presidente, el problema que teníamos también originado en el cierre de los ingenios y en la merma de la producción de caña, es que la participación y el ingreso a la Experimental estaba íntimamente vinculado al porcentaje que debía sobre caña molida y caña producida debían aportar los ingenios. Y la finanza de los ingenios era un desastre, y los atrasos en los pagos era la norma común, digamos, en la relación. Eso afectó bastante a la estación experimental desde el punto de vista de su estructura administrativa. Y después, por otro lado, en el juego de la política y de los políticos, la experimental no era la adecuadamente conocida, o muchos de los políticos no tenían realmente idea de la importancia que la experimental tenía para la producción agroindustrial de Tucumán. De manera de que fueron años
de mucha zozobra para la experimental por ese hecho, ¿no es cierto? Partidas presupuestarias muy cortas con respecto a las necesidades totales, y tanto que hubo una época que hubo muchos técnicos que emigraron de la experimental por la falta de posibilidad de poderles aportar una retribución razonable a técnicos que tenían muy buen nivel, muy buen conocimiento y un background más que importante, pero de todas maneras se perdieron muchos técnicos por un problema de retribución, ¿no? O se fueron a la actividad privada o se fueron a otras partes, pero en definitiva fue un periodo bravo. Y bueno, yo prácticamente fines del 75, eso fue mi primera presidencia, yo en desinteligencia con el secretario de Agricultura de entonces, que empezó a interferirla también con juegos políticos a la experimental, yo tuve enfrentamientos con él y entonces le puse de manifiesto esa situación al gobernador de la provincia, que entonces era Jury, y directamente renuncié, fue diciembre del 75, yo renuncié a la experimental, por ese motivo, por las interferencias que se venían creando a través de juegos políticos en los cuales la estación experimental no era ni arte ni parte. Lo que se pretendía en la experimental era tratar de hacer las cosas bien. Lógicamente, por otro lado, también estaba el sector sindical, ¿no es cierto?, que en años 74, 75, como digo, tenía mucho peso e interfería mucho, o sea que obligaba a una gimnasia casi constante para mantener un nivel de relación con el sindicato que no interfiriera y no dañara a la labor específica que la experimental debía cumplir, ¿no? Por suerte, después se rectificaron procedimientos y en la medida que la estación crece, la gente la empieza a conocer y empieza a descubrir de que en realidad es un complemento importantísimo en la actividad de investigación agrícola, no solo de Tucumán, sino de la República Argentina. Poco agradable porque descubrimos que un funcionario administrativo, nada que ver con los técnicos, nada por el estilo, era colega mío como contador, era un importante personaje de la TREA y del grupo de López Rega. E incluso hubo algunos dolores de cabeza, buscar manejar apretadas a técnicos y qué sé yo, pero no llegó a mayores, ¿no? No llegó a mayores porque se lo pudo frenar. Aparte, el personaje era bastante siniestro, ¿no? Eso fue incluso en algún momento, hasta por suerte metió la pata y se lo pudo sacar uno de encima, ¿no? Pero hubo así cosas casi a nivel de estafa para la misma estación, ¿no? Por suerte fue metida pata que se dieron y bueno, permitieron alejarlo al personaje, ¿no? Que fue la época que se vendieron, porque la experimental tenía un montón de casitas que eran un desastre, ¿no? Y entonces se decía, yo era presidente, se decidió venderlas, porque mantenerlas en estado de conservación era un disparate, y además realmente no eran nada importante, ¿no? Directamente se vendieron todas esas casas que eran de obreros. Lo que sí es que me pasó dentro de esas interferencias que hay, digamos, vaya como anécdota, al experimental le expropian la parte de atrás de la experimental, lo que estaba venía a ser sobre la ruta 9. Le expropian para la ampliación del acceso norte. Entonces el pago de la expropiación, creo que era una suma así como 2 millones de pesos. Y la expropiación era de 2 hectáreas. 2 hectáreas, no era más. Y entonces resolvimos que hicimos una encuesta entre todos los propietarios vecinos. Así, bueno, si nos han quitado 2 hectáreas, usemos esto para acá, porque fue muy bien pago, porque en ese momento 2 millones de pesos por 2 hectáreas era mucho dinero. Y bueno, surgió la posibilidad de comprar 14 hectáreas pegadas a la experimental, sobre el norte, pero más metidas hacia adentro. Entonces, teníamos la carta del vendedor que aceptaba en principio el peso, que eran 2 millones
por las 14 hectáreas. Pedimos al Tribunal de Tasación de la provincia que la tasación para guardar todo, porque ya teníamos la carta del vendedor, teníamos todo lo demás, pedimos que nos tasaran y nos mandaron un funcionario tasador. Y nos dice, no, es un disparate, van a pagar 2 millones. Pero escúcheme, estamos 2 hectáreas, estamos cambiando 2 hectáreas por 14 hectáreas. Es un nuevo desagüe para experimentar la ampliación de la... No se podía. ¿Cómo necesita un valor miserable a esto que tiene valor? No, dice que yo tengo que tasar esto en función de la posibilidad de la explotación agrícola. Y digo, pero escúcheme, entonces la Plaza Independencia de Tucumán en función de eso también le va a tasar a $500 la hectárea. No, dice, yo no puedo tasar en función del valor inmobiliario, sino del valor agrícola, porque esto es una estación experimental agrícola. Y no hubo consecuencia, no pudimos comprar las 14 hectáreas estas que nos habían ofrecido. Y se vendió, después el dueño la vendió, se hizo un barrio ahí, y la vendió, cobró un disparate por esas 14 hectáreas que debían haber sido la experimental, ¿no? Que son las cosas que a veces suceden. ¿Cómo va a tasar la Plaza de Independencia en función del valor agrícola porque la compra es experimental? Disparate total, ¿no? Pero se dan esas cosas, ¿no? Y a veces cuando se le toca a un funcionario sin criterio, que era lo que pasó acá. La cosa que se perdió una buena extensión, que después la cortó porque es la de circunvalación.